Mi tema va dirigido hacia el manejo alternativo de plagas. Primero vamos a definir lo que sería una plaga y cómo nosotros podemos relacionarnos con este tipo de individuos. Decimos plaga al conjunto de individuos de una determinada especie que afecta la actividad de interés del ser humano, pudiendo ser productiva como recreacional. O sea, cualquier insecto, cualquier animal o ave que se nos presente en un campo y nos genere pérdida económica podría denominarse como plaga, ¿ya? Desde el punto de vista agrícola se acostumbra a señalar como plaga aquel organismo que amenaza el retorno con beneficio invertido en la explotación, ya sea por disminución de la calidad del producto o bien por el deterioro de una vez producido. Entonces, plaga no es cualquier insecto, chicos, sino que solamente aquellos que nos generan un daño económico. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vemos un insecto en alguna planta, decimos hay una plaga. Si nos genera un daño económico, estaríamos pensando en una plaga. Entonces, no todo se tiene que controlar y no todo tenemos que pensar en manejarlo de alguna forma. Podemos convivir con estos individuos. ¿Por qué un insecto se transforma en plaga? Mucha de la culpa de esto la tenemos nosotros mismos, los seres humanos, al transformar los ecosistemas que son naturales. Por ejemplo, aquí vemos un cerro con vegetación bastante diversa, en un entorno natural, un sistema bastante completo con distintos tipos de plantas, todo cubierto con vegetales que se han adaptado a esta zona geográfica. En cambio, el ser humano cambia este sistema bastante diverso con un sistema muy simplificado, con un solo cultivo. Y es lo que vemos nosotros cuando vemos cerros plantados, un solo tipo frutal, cuando vemos grandes extensiones de plantaciones. Lo que estamos haciendo es adaptando un sistema muy complejo que genera el autoequilibrio de los individuos, porque en este sistema que es más complejo hay plantas que son distintas, hay otro tipo de insectos, hay otro tipo de características en comparación con ellos. Por ejemplo, una plaga que se adapte a este cultivo va a tener hectáreas y hectáreas de alimentos sin ningún competidor. En cambio, una plaga que trata de adaptarse a uno de estos cultivos va a tener competidores, va a tener depredadores, va a tener otros insectos y no va a tener todas las plantas que ellas puedan consumir de forma sin competencia, por así decirlo. Entonces nosotros cuando cambiamos este sistema, por esto estamos generando un ambiente muy propicio para que cualquier insecto se transforme en plaga. Y es una de las razones por las cuales los insectos se transforman en plaga, porque les damos mucho alimento, un medio donde pueden desarrollarse de forma muy rápida y sin ningún competidor. Eso es lo primero que al final es culpa de nosotros, como forma de manejar los sistemas ecológicos, que hemos ido transformando algo muy diverso, muy complejo, en algo muy simple. Y las plagas y los insectos se han transformado en plagas. Con esto mismo, se reducen los enemigos naturales que hay en casa. Por ejemplo, este insecto es el burrito de la vid. Es un insecto que se considera plaga a nivel de la producción agrícola, sobre todo en la producción de vid y en la producción de cítricos, también acá. Y este es su depredador, un grillo. Pero como comúnmente la agricultura convencional nos lleva a tener solamente la planta de vid o de uva sin malezas, el grillo no puede desarrollarse, porque el grillo se desarrolla entre medio de las malezas. Su hábito de crecimiento y de desarrollo va de forma rastrera, se oculta en una especie de nido que forman a nivel del suelo, pero el burrito de la vid vive y sobrevive ya sea en las raíces o en la parte aérea de la vid. Por ende, si no existe el grillo, el burrito de la vid se transformó en plaga. Si existiera el grillo y el burrito de la vid, se mantendría un equilibrio ecológico, en donde el burrito no sería un problema para la producción, porque estaría controlado por su enemigo natural, que es un depredador del burrito. Entonces, mientras más diversidad de individuos tenemos en un sistema, es mejor. Y la diversidad se logra con tener más número de plantas, mayores interrelaciones entre los individuos del sistema. Este es un sistema simplificado, solamente con vid y el burrito va a poder desarrollarse sin ningún problema. En este caso, si hubiese el grillo y el burrito, se mantendría en un equilibrio y no nos generaría daño económico. ¿Ya? Otra de las razones, bueno, aquí tenemos otro ejemplo de controladores biológicos. Cocofagos, es una microlepidóptera que parasita los huevitos del chanchito blanco. El chanchito blanco también es una plaga que ataca la vida. Pero esta víspida parasita los huevos y cuando el huevo se transforma en larva, se momifica y muere. Entonces, si nosotros tenemos la avispa, que tenemos el chanchito blanco, va a pasar lo mismo que con el grillo y el burrito.
regular en la agricultura convencional, porque se trata de eliminar la mayor cantidad de insectos. No se dejan malezas, no se genera un solo cultivo o el monocultivo y por eso se desarrollan las plagas. El otro tema que es bastante importante, y aquí tenemos mucho que decir, y hay hartos estudios que se han desarrollado, y es uno de los temas más complicados de combatir, porque la mayoría de los agricultores, la gente está en sus casas, utiliza los plaguicidas de forma indiscriminada y produce los síntomas. Debido al excesivo uso de agroquímicos que son plaguicidas, el Tamax, el RAI son plaguicidas de caza y la agricultura hay otro tipo de plaguicidas, pero cumplen la misma función. Los insectos deben generar resistencia a los productos y su ingrediente activo. El ingrediente activo es el producto químico de que está hecho el plaguicida. Entonces, si tú aplicas muchas veces el mismo producto a los insectos van a generar resistencia y se van a transformar en lo que se llaman superplagas, que no se ven afectadas por el uso de ingredientes activos tradicionales, que deben ser elaborados nuevos productos que son mucho más tóxicos. ¿Han visto ustedes los RAIs que año a año van saliendo RAIs distintos? Primero era un matamosca, luego mosca zancudo, ahora el que mata la araña, el que mata la araña de rincón. O sea, cada vez han ido evolucionando estos productos y se van transformando en productos mucho más tóxicos, tanto para nosotros como para los insectos. Y así como en la casa muchas veces matamos la araña de rincón, también con ese raíz matamos los enemigos naturales que tiene la araña de rincón. Y se transforma la araña en un problema para nosotros. ¿Ya? Entonces, el uso indiscriminado de productos químicos produce un cambio genético de los insectos y se transforman en